¿Por qué me acompaña a decirle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Si pudiéramos decir que estamos proyectando el libro de Hechos, que estamos en el capítulo 2, pero ¿qué tienes para nosotros hoy? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Abre nuestro entendimiento y permítenos poner en práctica tu palabra. Gracias. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar en esta hora. Recuerda que el domingo terminamos hablando de que lo que se proclamaba en esos idiomas diferentes que Dios les dio a los que estaban reunidos eran las maravillas de Dios. Y hoy quiero continuar en el versículo número 12. Y vamos a hablar acerca del primer sermón. Ya no es Jesús predicando, es el primer sermón que podemos encontrar de la iglesia primitiva. Y vamos a sumergirnos un ratito ahí en el libro de Hechos, el versículo 12. Y aquí hay personas que compartimos la palabra. Veo a Erika, está Betsy, está Jairi, está Miki, está Jonis. Están personas que nos ayudan a dirigir la oración. Está Brenda, está René, está Cintia. Veo a Mitch, veo a Sai, que nos ayudan a compartir la oración. Veo a Fabián. Y si se me pasa alguno, no es otra cosa, nada más por mencionar. Pero déjeme decirle algo. Cuando usted está preparando el mensaje que usted va a traer para el Señor, o cuando usted está preparando el tiempo de la oración, ¿qué es lo que busca en respuesta de la gente? ¿Qué es lo que usted está buscando cuando usted está percibiendo la palabra? Y déjame decirle algo, los que estamos compartiendo la palabra, o los que compartimos la palabra, y empieza porque tiene que principiar por nosotros, llega un momento en que nos emocionamos. No sé usted, pero a mí que me empieza a emocionar. Digo, wow, Señor, qué cosas tan hermosas. Y mi deseo, no sé si es el deseo de todos, es que la gente verdaderamente pueda escuchar la voz de Dios y pudiera abrir sus ojos y pudiera abrir su entendimiento. Y a veces como que llegamos a la desesperación de decir, uy, ¿cómo te lo hago entender? ¿Cómo te abro la cabeza y te meto lo que Dios quiera, ¿no? A lo mejor así nos pasa, a mí me ha llegado a pasar. ¿Por qué comento esto? Porque el versículo 12, y lo van a proyectar ahí, versículo 12, todo esto que está alrededor y que les he narrado, provocó algo en la gente. Dice, y todos estaban atónitos, es decir, todos los que estaban ya seguramente en el templo, ¿verdad? Estaban atónitos, es decir, estaban asombrados, era algo asombroso por todo lo que conlleva, ¿No son galileos? ¿Cómo les oímos hablar en el idioma en el que hemos nacido? ¿Quién se los enseñó? Estaban asombrados. Y dice, y estaban perplejos, estaban desconcertados por lo que estaban viviendo. No sé qué evento usted haya pasado o hayamos pasado, porque no tengo algo presente en esta hora en mi vida para poder decir como cuando pasó esto, pero seguramente hemos vivido situaciones donde nos quedamos de una pieza. O sea, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede suceder todo esto? Bueno, así estaban estas personas. Todos los que estaban ahí reunidos estaban asombrados, estaban desconcertados, y surge una pregunta ahí: ¿qué quiere decir esto? Ahora, esta pregunta es importante.
Y es importante porque esta pregunta, ¿qué quiere decir esto?, da paso a que alguien me explique, que alguien me diga qué está pasando. No, es como cuando alguien llega a la congregación y nos ve derramar las lágrimas, o nos ve levantar las manos, que es la primera vez que viene, y se desconciertan, ¿no? Y quedan como perplejos, como asombrados, y dicen, pues, ¿quién les pegó? ¿Quién los pellizcó? ¿Qué les dijeron? No entienden qué es la presencia de Dios. No entienden qué es lo que Dios nos está cautivando y nos lleva a derramar las lágrimas y a derramar nuestra vida en su presencia. Y luego, si de alguna manera nos postramos y suceden cosas que solamente Dios puede provocar, la gente se asombra. Y seguramente si lo invita usted o alguien que lo ha invitado, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y entonces esto da paso de una manera hermosa a que Pedro pueda predicar el evangelio del reino. Esto es solamente la introducción para lo que vamos a ir. Versículo 13. Siempre nosotros vamos a encontrar dos clases de personas. ¿Cómo me agradaría que todos los que estuviéramos aquí y los que están conectados, todos pudieran responder al llamado de Dios? Sería formidable. Y yo les decía al principio, todos los que nos preparamos para traer algo de parte de Dios para la iglesia, queremos esa reacción de la gente. Quisiéramos que cuando hiciéramos el llamado al altar, hasta los que están arriba y los que están hasta mero allá atrás pudieran bajar y pudieran correr y decir, Señor, yo quiero eso que acabo de escuchar. ¡Wow! Sería formidable, sería preciosísimo. Pero la mayoría de las veces no estoy hablando de 4 terrenos que habla Jesús, sino estoy hablando de 2 posturas que a veces encontramos en la mayoría de las iglesias o en la mayoría de los lugares donde se predica la palabra. Los que aceptan y los que rechazan. Los que aceptan están bajo esta condición. ¿Qué es esto? Me interesa conocer. Quiero saber más. Me agradaría saber más. ¿Por qué? Porque hay algo que los ha envuelto. Pero mire lo que dice el versículo 13. Y esta parte es importante. Pero otros. Y parece que esa frase, esas 2 palabras, pero otros, no tiene nada que decir. Sin embargo, en el original es personas diferentes a. O sea, no son los mismos que preguntaron ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Sino son otros diferentes, porque hay 2 clases de personas. No sé qué clase de persona tengamos aquí ahorita. Ojalá y tuviéramos solamente los que quieren decir, Señor, yo quiero saber más de ti. Yo estoy aquí porque quiero conocer más. ¿Qué quiere decir esto que nos estás hablando? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Pero ojalá y no tengamos nosotros esta clase de personas que dicen, pero otros, gente distinta, estaban burlándose. Y en el original, ¿sabe qué significa burlarse? Burlarse. Burlarse. Mofarse, que es un sinónimo. Se mofaban, se burlaban. ¿Y cómo se burlaban? Están llenos de vino nuevo. Dice la 2015. La versión 60 dice, están llenos de mosto. ¿Verdad? El original habla y dice, están llenos de vino dulce. De vino dulce. Y seguramente vieron un comportamiento fuera de lo normal. Como cuando a veces llega la gente y llegamos a congregaciones y la gente está danzando. ¿Qué les pasa a estos? ¿No? Como cuando hay manifestaciones del Espíritu y la gente nueva no lo puede entender. Entonces, no lo están diciendo por otra cosa. La palabra es clara. Y otros, diferentes a los que querían conocer, otros burlándose, dijeron, ¿verdad? Están llenos de vino nuevo. Ahora,
Una cosa es estar con Jesús, caminar con Jesús, y que Jesús los hubiera defendido, y todo lo que enfrentó Jesús a lo que ahora tienen que enfrentar ellos. Porque mire, no era la primera vez que veían, mire, vaya conmigo nada más para tener una idea de lo que habían vivido con Jesús. Mateo 12:24, pasaje conocidísimo. Después de que hay una sanidad de parte del Señor, dice: pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Esto es una blasfemia, pero también es una burla. Entonces, no era algo que ellos desconocieran. No era algo que dijeran: no, es que con Jesús todos se rindieron. No era eso. Sabían, y a lo mejor nunca pensaron que tenían que enfrentar lo mismo. Ahora, Jesús no los mandó sin conocimiento. Mira lo que dice este otro pasaje tan conocidísimo de Mateo 5. Dice Mateo 5, versículo 11 y 12. Lo leo, dice: bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. ¿Estaban borrachos? ¿Estaban embriagados? No. Entonces, hoy podían entender, y hoy tenemos que entender que mucha gente va a venir, y aunque a lo mejor no lo haga de una manera que usted lo pueda observar, habrá personas que sí, pero a lo mejor hay personas que no lo hagan literalmente, pero al no poner en práctica lo que Dios nos está regalando, se están burlando. Y se están burlando, creemos que de nosotros. No, se están burlando del Señor. Versículo 12 termina diciendo: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, el Señor les está advirtiendo desde el momento en que les está llamando a sus discípulos y les está hablando de las bienaventuranzas. Les está diciendo: esto no es fácil, esto no es sencillo. Jeremías, te voy a mandar, pero ¿sabes qué? Al pueblo que te voy a mandar no es un pueblo fácil, es un pueblo terco. ¿Quieres ir? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Y dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Porque mi papá tenía muchas cosas a veces que hoy estaba recordando, y decía: antes enfrente había una tienda, era la tiendita de enfrente, la tiendita de Adelfa, y en esa tiendita, pues no sé por qué en muchas congregaciones, en templos cristianos, siempre hay una tiendita o en la esquina o enfrente. Pero decía mi papá: si se tratara de descargar cartones de cerveza, sobrarían manos. Pero si llamamos a la gente a que venga al Señor, pocos quieren. Tenía sus momentos de decir, y así es. Porque si se trata de recibir, estamos dispuestos. Pero si se trata de demandas, no todos quieren. Porque no todos quieren. Y la mayoría pueden llegar y se han llegado a burlar de muchos de ustedes. Ay, sí, el aleluya. Ay, sí, el santurrón. Ay, sí, y muchas cosas. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice la 60, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense, alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Era algo que ellos habían vivido, era algo que ya habían participado con Jesús, era algo que Jesús ya les había advertido. Y regresando entonces una vez más al pasaje de Hechos 2, estas personas que se estaban burlando negaron que lo que estaban viendo se tratara de una obra de Dios. Porque a veces parece que nosotros tenemos catalogado a Dios de una manera. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Dios no actúa así.
Dios no se mueve de esta manera. Déjame decirte algo, Dios es soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere. Y de la manera que Él quiere. Él puede ocupar una burra para dar un mensaje. Y puede ocupar un gallo para dar un mensaje. Y puede ocupar una serpiente para dar un mensaje. Y eso no quiere decir que la Biblia sea un libro de fábulas, sea un cuento. Es la palabra de Dios. Pero Él ocupa lo que tiene que ocupar. Él ocupa al hombre más vil, al hombre más despreciado, para cumplir su obra en su casa. Ese es Dios. A la gente pagana la puede motivar para que financie la reconstrucción de su templo. Ese es Dios. Entonces nosotros no podemos encasillar a Dios, queremos encasillarlo. Dios no actúa de esa manera. Entonces la mayoría, recuerden que son judíos. La mayoría es gente que viene a la fiesta del Pentecostés. La mayoría es que conocen de alguna manera la ley, porque han sido instruidos en la ley. Han sido enseñados en la ley. Y dicen, esto no puede ser de parte de Dios, por eso se están burlando. Y hacen un comentario absurdo. Les decía yo, están llenos de vino. Ahora, esto lo único que provocó en ellos es endurecer su corazón. Y qué triste es cuando no venimos con un corazón sincero, con un corazón moldeable, con un corazón de recibir, de decir, Señor, ¿qué tienes para mí? O sea, créame que una de las cosas difíciles yo creo que tiene un pastor es predicar en una convención de pastores. Es lo peor que le puede pasar a uno. Predicar en una convención de pastores. Lo peor que le puede pasar a un músico es dar un concierto donde hay más grupos. Es lo peor que le puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque los que están allá y no están aquí tocando, o los que están escuchando y no están predicando, lo están escaneando a uno, a ver si uno se equivoca, a ver que hace algo mal, a ver si está en el original o no está en el original, si es el tiempo presente o si fue en el tiempo futuro, si fue esto, si fue el otro, y no dejamos que Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, si se desentonó, si se descuadró el baterista. O sea, tantas cosas. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y le digo una cosa, algo que alguien que viene con esa actitud trae un corazón duro, no trae un corazón humilde para decir, Señor, de este hombre que es iletrado, ¿qué puedo aprender? Y de ese hombre que es iletrado, Dios nos ha enseñado muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque todo el que se para, o todo el que se debe parar detrás de un púlpito o arriba de una plataforma para ministrar, es porque seguramente buscó la dirección de Dios. Y es porque trae algo de parte de Dios. No nos comportemos como esta gente burlona. Si se descuadra, que se descuadren. Si se desentona, que se desentonen. Pero mientras no desentonemos la adoración, mientras la presencia de Dios esté presente, dejémonos envolver por el Señor. Dejémonos envolver por la palabra, porque esta gente se burló y al burlarse endurecieron su corazón, se opusieron a escuchar el mensaje. Pero déjeme decirle algo, pero a pesar de todo eso no pudieron detener la obra de Dios que se inició en el Pentecostés, porque seguramente no nos dan cuántos fueron los que se opusieron y cuántos fueron los que quisieron. Nos habla más adelante, y lo vamos a ver, de 3,000 personas que se convirtieron en este mensaje. Pero de esos 3,000, ¿cuántos había? Porque no dice la escritura, y todos los que estuvieron le dijeron a Pedro o respondieron al mensaje de Pedro. No sé si fueron 10,000 y solamente 3,000, no lo sé, porque venían de diferentes partes. Y si alguien tenía hijos en abundancia, eran los judíos. Y sobre todo en esas épocas, sí, aquí en México. Entonces, déjeme decirle algo, no sabemos cuántos, pero aunque hay gente que se oponga, bien cantábamos, esta obra no va a parar, porque está en el corazón de Dios.
Esta obra no puede parar porque no es mi obra, es la obra de Dios. Y aunque algunos se opongan, aunque algunos se resistan, aunque algunos digan, esto no es, Dios va a cumplir lo que tiene que cumplir. ¿Sabe por qué? Porque es la iglesia de Dios. Y tenemos que continuar sirviendo a Dios. Así es que, hermanos que dirigimos, hermanos que estamos detrás de un púlpito, hermanos que nos paramos a dirigir la alabanza, hermanos que dan una clase, hermanos que de alguna manera estamos sirviendo a Dios para entregar la palabra, no se desanime. Porque habrá personas que se burlen, pero habrá otros que verdaderamente quieran. Y para esos que quieren, tenemos que ir en pos para enseñarles lo que Dios tiene preparados para ellos. Ahora, solamente esto era el inicio de lo que tenían que enfrentar. Porque qué bueno hubiera sido, Gabriel, que hubieran dicho, y fue la única vez que hubo burlas. Pero mire, vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 4:7, que si Dios quiere, a lo mejor lo vamos a estudiar después. Y poniéndolos en medio, les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? El de sanar al cojo. ¿Con qué? O sea, no se alegraron. No dijeron, oye, qué bueno. Qué precioso que se haya visto esta manifestación. Quiere decir que aunque el Señor Jesús ya no está, su poder sigue fluyendo por medio de ustedes. No, ¿con qué autoridad? Porque a veces pensamos que el evangelio va a abrir puertas, pero a veces no. A veces pensamos que los milagros van a abrirnos, a veces sí, a veces no. A veces pensamos que la gente va a estar de acuerdo, pero tristemente a veces los que se oponen son los de la misma casa. Porque los que están oponiendo son los mismos pueblos, son del mismo pueblo judío. O sea, eso es lo que a nosotros nos suena como algo ilógico. Mire estos versículos, Hechos 5, 17, 18, y de ahí nos vamos a saltar al 40. Entonces levantó el sumo sacerdote. ¿Ya vio quién? El sumo sacerdote. Y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Y se llenaron ¿de qué? De celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí viene toda la historia. Versículo 40. Fueron persuadidos entonces por Gamaliel porque no sabían qué hacer. ¿Verdad? Pues no sabían qué hacer. Y entonces Gamaliel, que era un maestro, ¿verdad? Persuadidos por Gamaliel, y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Ok, no se opongan, dijo Gamaliel, porque se levantó fulano y al poco tiempo murió y todos se dispersaron. Luego perengano. Pero no saben si están luchando contra Dios. Entonces, bueno, pues no nos vamos a oponer, pero les vamos a poner un ultimátum, ¿no? Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. O sea, el sumo sacerdote, los saduceos, gente que conocía, pero que no habían nacido de nuevo, que no habían tenido un encuentro con Dios, que no se habían encontrado con el Espíritu Santo, que no estaban llenos del Espíritu. Puede ser que hay mucha gente que crea que es cristiana, pero no es cristiana. Es que yo voy al templo desde que era niño pero es que no me he perdido yo ninguna de las escuelas bíblicas es que tengo todos los dibujos que me ponen a hacer las maestras de escuela dominical eso no quiere decir que eres cristiano, porque seguramente no has nacido de nuevo, porque te opones. En lugar de estar expectante de lo que Dios quiere, te opones. No, esto no es de Dios. No, esto no. Esto no me gusta. No, yo creo que ya están exagerando. Yo creo que son unos religiosos. No, Señor. Dios es Dios. Y los tiempos pueden cambiar, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no piense que está ahorita formulando ya una nueva etapa de Biblia para decir, de aquí en adelante vamos a cambiar la Biblia porque los tiempos han cambiado. Entonces vamos a dar oportunidad que la gente viva como quiera. No, Señor, Él es santo.
Y somos nosotros los que nos tenemos que apegar a lo que Dios desea y demanda, porque Él es Señor, porque Él es el Rey y porque nosotros somos criaturas y nosotros estamos para obedecerle. Pero a veces le he dicho, queremos tratar a Dios como nuestro sirviente. Y no es así. No es así. Mire, Hechos 7:58 en el discurso de Esteban, dice el 58 al 60, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, refiriéndose a Esteban, y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque todos los que nos paramos aquí, bueno, al menos yo creo que los que estamos en este lugar, en esta congregación, Centro Familiar Cristiano Betel, entre las cosas que le decimos a la gente para servir es que seas lleno del Espíritu. Que seas lleno del Espíritu. Entonces, no debe de sorprendernos, pero yo le digo a Dios, gracias porque todo lo vas hilando, todo lo va entretejiendo Dios. Yo estaba sorprendido el domingo de la manera en que Dios entretejió la oración, la alabanza, el mensaje. Estaba sorprendido. Solo tú lo puedes hacer. Ese es Dios. No sé si usted se da cuenta. No sé si usted lo alcanza a percatar. No sé si usted de alguna manera lo alcanza a entender. Pero Dios va hilando todas las cosas. Ese es Dios. Cuando Él hace todo lo que Él quiere hacer. Y le digo una cosa. Todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu. Pero eso no quiere decir que porque estamos llenos, todos van a venir. No por mí, por usted. Pedro se levantó y estaba lleno del Espíritu. ¿Sabe cómo se encontraba Esteban? Lleno del Espíritu. ¿Y sabe cuántos convertidos hubo en el mensaje de Esteban? Ni uno solo. ¿Pero sabe cuántos lo apedrearon? Todos los que estaban ahí. Y le quitaron las ropas y lo pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Mi obligación como servidor, mi obligación como persona que estoy aquí al frente para predicar, para dirigir la alabanza, es mantenerme lleno del Espíritu. Pero eso no quiere decir que usted tenga una respuesta o no, porque eso depende del corazón que usted traiga para con Dios. Si es que usted ahorita puede salir y puede decir, qué hermoso estuvo el mensaje, pero seguir viviendo, seguir fornicando, seguir robando, seguir bebiendo, seguir emborrachándose, seguir haciendo lo que no lo permite Dios y seguirlo haciendo, aunque usted diga, qué tremendo nos habló Dios. Sí, pero si no hay un cambio en tu vida, estamos mal. Pero si saliendo de aquí, como hemos salido otros días, dice, no, yo quiero servir a Dios. Quiero aportar más de Dios, quiero conocer más de Dios, quiero saber más de Dios, quiero comprometerme verdaderamente con Dios. Hay gente que se quiere comprometer con Dios, pero solamente de palabra, no hace nada. Comprometerme con Dios es, hermano, tengo 10 años aquí en el Evangelio y yo siempre he escuchado que ustedes tienen lecturas diarias y a mí, pues la verdad eso a mí nunca me ha gustado porque no, pero la palabra de Dios me habló. ¿Me puede dar un calendario? De hoy en adelante voy a seguir las lecturas que llevan aquí en la congregación. Me quedo atónito y perplejo. Me quedo asombrado. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Gracias. Está en el mensaje. ¿Qué es esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios viene a respuesta de parte de nosotros, entonces usted no se da cuenta que lo único que Dios está haciendo cuando nos manda dificultades, cuando nos manda problemas, cuando nos meten en aprietos, cuando decimos, ¡ay, Señor, qué está pasando! No te has dado cuenta que lo único que Dios está diciendo es, deja de voltear a otro lado y voltea a beber a mí. Pero ¿sabe qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Ahora que te estaba sirviendo.
ahora que me había comprometido, ahora que estaba el Señor sin saber qué dice Dios, ¿sabes qué? Quiero saber, quiero conocer y quiero que me conozcas más. Por eso estoy provocando esto, porque no te has dado cuenta que todo esto que estás viviendo, lo único que ha hecho es alejarte de mí. Puede ser que muchos, y así lo digo, muchos, digamos, o me gustaría, todos los que estamos aquí presentes y los que están conectados digan, Señor, nos volvemos a ti. Pero puede ser que otros se burlen y digan, qué chistes tan hermoso aventó el pastor el día de hoy, ¿verdad? Pero continúo con esta parte. Y lo primero que tiene que hacer Pedro en el sermón, ahora sí entro al tema, lo primero que tiene que hacer Pedro en el sermón es dar una explicación del Pentecostés. Es lo primero que tiene que hacer. Entonces, lo primero que tiene que dejarles bien en claro Pedro de lo que ha pasado en el Pentecostés en ese momento es decirles, estos no están borrachos. Y después les da una explicación de lo que conocemos nosotros en la profecía que se escribe en Joel. Entonces, versículo 14, por favor, póngase tantito de pie porque esta agüita nos vino a alborotar aquí el calor. Dichosos los que están en casa que pueden tener sus ventanas abiertas. Pero bueno, léalo conmigo el versículo 14 y se sienta. Está bien como dice. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a usted y presten atención a mis palabras. Ocupe su lugar. Vamos a observar este versículo. Aquí hay algunas cosas interesantes. Se puso de pie ¿con cuántos? Con los 11. Diga, Matías estaba ahí. ¿Verdad? Matías estaba ahí. O sea, ya lo habían elegido, el Espíritu de Dios ya lo había dirigido y dijeron, vale, párese juntamente con ellos. No para predicar, para apoyar. Para estar ahí, porque se puso de pie. Y el que iba a hablar, el líder era Pedro. Dios ya había designado, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. No para que dejes entrar al cielo, no, las llaves del reino. Para que, mira, cuando llegue el Pentecostés, metas la llave y el evangelio llegue a los judíos. Y después, Pedro, tú vas a ser la persona que va a meter la llave y los gentiles en la casa de Cornelio va a llegar el evangelio como cuando les llegó a ustedes años antes. Estoy adelantando mucho, pero nada más para que usted sepa. Entonces, Pedro es el líder. Pedro es al que el Señor de alguna manera le confía esta obra, pero se pone de pie con los 11 y dice entonces que levantó la voz. Hermano, por favor entendamos una cosa. Aquí tenemos este micrófono que a veces se le va la onda y a veces se le acaba la pila, se corta o le apagamos o hacemos tantas cosas y dejamos de hablar. Y bueno, si ahorita se fuera la luz, creo yo que tengo la potencia para que sin que de alguna manera podamos ocupar este micrófono, a lo mejor podría llegar, pero somos 50, 20, 18 personas, 35 gentes, estamos en un lugar cerrado, pero más de 3,000. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Alzar la voz. Y alzar la voz en el original es alzar la voz. ¿Sí? Alzar la voz, ¿verdad? Porque había una multitud y levantó la voz para que pudieran escucharlo. Ahora, qué hermoso. Qué hermoso. Parece ser que de todos los deportes, no tengo muy entendido esto, a lo mejor alguien me puede corregir que sepa más que yo, pero parece ser que todos los deportes hay un escándalo tremendo, en cualquier deporte. Si es lucha libre, si es box, si es fútbol, andan echando porras, todo, pero en el deporte que parece que todos guardan silencio mientras están jugando es en el tenis. Y tiene que haber un silencio, o sea, no cualquier gente puede sentarse ahí. Yo no me sentaría porque no me gusta el tenis, ¿verdad? Pero ahí se escucha la pelota.
Y cuando alguien hace punto, y otra vez. Aguantaría, o sería bueno, perdóneme, aguantaría. Sería bueno, ¿verdad? Que así estuviera esa gente, ¿no? Calladitos todos, como usted está así. ¿Sí me está escuchando o ya se está durmiendo? Así calladitos. Ahora entiendo por qué Miki cada vez que predica no le falla. Hermano, acomódese, pero no se acomode de tal manera que se duerma. Bueno, y si se duerme, no ronque. ¿Ya? ¿Se ha fijado que esa es su introducción de todos los mensajes de mi hermano Miki? Por algo lo dice, no lo sé. A lo mejor me ha visto a mí cabecear, no lo sé, ¿verdad? Pero todos estaban en silencio. Alzó la voz y declaró. Ahora, esta palabra es interesante, ¿eh? Declarar. Porque esto tiene que ver con vertir algo, una revelación inspirada por el Espíritu. O sea, no habló algo de él, habló algo que venía de parte del Espíritu. Y eso es importante, hermano. Por eso yo le digo, yo creo que todas las personas que nos paramos, por lo menos en esta congregación, que nos paramos detrás de un púlpito, es porque traemos algo no de nosotros, sino algo de parte de Dios. A mí me encanta, porque hoy entiendo, ¿no? Porque hoy entiendo, el Señor me dijo, es que estando leyendo, el Señor me habló, y digo, wow, qué hermoso, porque quiere decir que buscaste a Dios para traernos el pasaje, el versículo, lo que Dios te mostró. Y si hay cosas que investigamos, yo estoy sorprendido cuando Michelle nos compartió acerca de la mirra, de la mirra. Oh, investigamos, sí, pero hay cosas que vienen del Espíritu de Dios, y cuando uno junta una otra cosa, no hay otra cosa más que decir, esta es inspiración de parte del Señor. Así entonces estaba Pedro, se puso en pie con los 11, levantó la voz y entonces proclamó un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, como había gente, que les dije, de todas las regiones del Imperio Romano, ¿verdad? Que estaban sorprendidos, aquí hay algo muy importante. Usted sabe que si usted quiere consultar el Antiguo Testamento, el hebreo, en el diccionario Strong, el hebreo, y el Nuevo Testamento, en griego. Solamente el libro de Daniel, a partir, no recuerdo, y se me fue mi Wikipedia ahorita, no sé por qué no está, pero el Jonis, porque el Jonis es mi Wikipedia. Solamente en Daniel, a partir de determinado capítulo, todo está en arameo, escrito. Entonces, se cree que Pedro, para que todos los que venían de diferentes lugares pudieran entenderlo, el mensaje lo habló en arameo, que era la lengua normal que de alguna manera ocupaban en todas esas regiones. ¿Me explico? O sea, sí había otros dialectos, sí había otros idiomas, pero el que predominaba era el arameo. Esto es solamente para oír, para estar ahí. Ahora dice, para que los hombres de Judea y todos los habitantes de Judea puedan entender el mensaje. Hay otra frase ahí que dice al final, presten atención. Y nada está escrito por estar escrito. Cuando uno investiga, cuando uno se sienta a estudiar un poquito, esta era una frase muy común como para llamar la atención. Por ejemplo, un día nos enseñaron y nos dijeron que no, yo predico de pie. Y todos los que predicamos lo hacemos de pie. En Israel no es así. Si alguien quiere prestarle atención a un rabino, ¿qué hace el rabino? Se sienta. Entonces, cuando el rabino se sienta, ¿verdad? Quiere decir, tiene algo que enseñar. Por eso el sermón del monte, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, el Señor estaba en el monte, se sentó, y cuando se sentó dicen, caramba, tiene algo que comunicarnos. Cultura. Es algo cultural. Yo me siento y usted dice, qué flojo es el pastor, ¿verdad? Todo el tiempo, que se pare tantito. Cultura. Es difícil que usted vea a un orador
o a un maestro sentado. La mayoría están en activo, la mayoría están moviendo. Hay personas que sí no se mueven de aquí, y yo no puedo hacerlo, a veces tengo que estar por acá y acá. Ahora, desde que empezamos con lo de la pandemia, tuve que concentrarme nada más en 2 cuadros para acá y 2 cuadros para acá, porque antes se acuerda que iba de allá para acá, pero uno se va acostumbrando. Entonces, esta frase, presten atención a mis palabras, era una frase que cuando se decía era, a la manera de cuando se sentaban, era prestemos atención, para llamar la atención. Entonces no está cualquier cosa ahí solamente por escribirla. Es impresionante ver lo que el poder del Espíritu de Dios puede hacer en un hombre, porque Pedro ahora está lleno del Espíritu. Hace días, no semanas, no años, bueno sí, semanas atrás, pero no años, pero apenas hace unos días atrás, una criada me lo puso en jaque mate. ¿Tú andabas con él? No, de veras que no. Porque no estaba lleno del Espíritu, pero está lleno del Espíritu. Y aunque muchos están burlando, él se levanta y dice, ey, presten atención. Porque les voy a declarar algo que he recibido de parte de Dios. Y lógicamente hay un silencio, yo creo, para escuchar. Yo creo que todavía me da oportunidad de ver el versículo 15. Versículo 15 dice, porque estos no están embriagados como piensan, pues solamente son las 9 de la mañana del día. Aquí nos vamos a quedar. Estos no están embriagados. Entonces, lo primero que hace es decir, ustedes piensan que están llenos de monstruos, ni se burlen, y por favor, piénsenla. Nada más le voy a decir por lo menos 3 cosas. Pedro en ningún momento acepta que los discípulos, los 120 que están ahí, estén borrachos, estén embriagados. Esa es una acusación absurda y da un dato interesante. Apenas son las 9 de la mañana. Eso es muy temprano. Ahora, ¿por qué da este punto? Porque hoy la gente se emborracha a cualquier hora. A cualquier hora. Puede ser que diga, híjole, es que desde hace un mes no llega a la casa. Y todo el tiempo está en la jarra. ¿Verdad? Se levanta y lo único que pide es... Se duerme y cuando despierta lo único que quiere es... No hay horario. Pero, vuelvo a repetir, cultura. Entonces, él da por lo menos 3 cosas. Número 1. Las 9 de la mañana era la hora del sacrificio matutino. Era la hora del sacrificio matutino. Y por eso era absurdo pensar que la hora que estaba dedicada a la oración general estuvieran pensando en emborracharse. O sea, ¿quién pensar bajo la cultura que tenemos irnos a emborrachar? Son las 9 de la mañana. Es la hora del servicio. Es la hora de la oración. Hay un salmo en donde David declara en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la tarde te buscaré. O sea, marca los 3 horarios que de alguna manera el pueblo judío estaba para buscar, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. A lo mejor lo vamos a ver más adelante. Pero dice, era lo número 2, no era algo normal que a los que les gustaba emborracharse lo hicieran de día. Y nos regalan un versículo muy interesante que no lo puse, pero se lo voy a leer, que Pablo se lo escribe a los tesalonicenses. Dice Pablo, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces, no era como los mexicanos, ¿no? Que ya desde las 6 de la mañana ya están los bares abiertos. No. De noche duermen, y los que se emborrachan de noche. Así es que, por lo tanto, no piensen que están borrachos. Su comentario y al caso.
Nada tiene que ver. Y número 3, los judíos tenían la costumbre de no comer ni beber nada hasta después de las 9 de la mañana, principalmente los días de reposo y en días festivos. Era una costumbre tan común, o era una costumbre normal, que Pedro pudo echar mano de todo esto que yo le estoy diciendo para hablar con toda la confianza y para dejarles en claro, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Así es que por favor, no vengan a burlarse. ¿Quieres saber qué continúa? Lo espero mañana. Póngase de pie, por favor, y gracias. Recuerde que el mensaje de Pedro inició diciendo, poniendo en claro, no están borrachos. Si Dios nos da vida y salud, mañana estaremos hablando acerca de la profecía de Joel. Hay cosas interesantes. ¿Qué podemos aprender del día de hoy? Yo sé que Dios habló algo a su vida, como habló algo a mi vida. Si yo me llevo algo de parte de Dios, es la responsabilidad que tengo como servidor, como siervo de Él, para mantenerme lleno de su Espíritu, para proclamar lo que Él quiere y lo que Él desea. La reacción ya es de usted. La reacción ya no es mía. Yo quisiera que si ahorita hiciera yo un llamado al altar, hasta los de afuera vinieran, tocaran. Hemos escuchado el mensaje del Señor que está hablando. Nosotros queremos también pasar al altar. Híjole, sería fabuloso. Pero a veces, no todos. Porque no todos tenemos un oído para escuchar. Como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si Dios hoy le habló, cierre sus ojos, ahí en casa. Si Dios le habló a usted el día de hoy, mi amado hermano, ahí en casa, le invito a que cierre sus ojos y que le diga al Señor a qué está dispuesto. ¿A qué está dispuesto? ¿A obedecer? Yo quiero obedecer. Me he deleitado con la palabra en estos días, porque es tan hermoso leer en un libro tan conocido como es Éxodo, que tal y como Dios ordenó, así se hicieron las cosas. Ese es el pueblo que agrada a Dios. Esos son los servidores que agradan a Dios. Cuando Dios da una orden y se hace como Él manda, como Él pide. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué te habló Dios hoy en la oración de Amán y de Mardoqueo? Ahí me sorprendió de una manera preciosísima. Yo no leo que quisiera Amán adoración de Mardoqueo, solamente respeto, inclinarse en forma de respeto. Pero Mardoqueo dijo no, aunque sea una inclinación de respeto, yo no, porque yo solamente me inclino ante el Dios verdadero. Y Dios lo honró, porque Dios es así. Y cuántas cosas Dios nos ha enseñado el día de hoy, y puede hablarnos el día de hoy, y puede mostrarnos el día de hoy. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Que esta palabra que nos viene a descubrir el Señor, es decir, mientras unos se burlan, Señor, yo quiero decir, yo quiero preguntar, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? Y poder obedecerlo.